Buenas tardes, hermanos. Quisiera compartir con ustedes el día de hoy un pequeño devocional que está en el en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, versos 22 al 25. Y voy a leer para ustedes. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y aterrorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Este relato me ha resultado muy familiar este último tiempo. Lo he podido ver en muchas situaciones, en devocionales, diarios, en lecturas, y hay algo que se ha repetido mucho. Y si somos sinceros, en este tiempo de pandemia hay tempestades. Han habido hermanos que han perdido seres queridos, que han perdido sus trabajos, que han resultado en problemas económicos, problemas de salud mental, diversas cosas que podríamos calificar como una tormenta. Y si somos honestos con nosotros mismos, creo que podemos identificar tormentas que suceden muchas veces, por un lado, por nuestra propia negligencia, por nuestra propia pecaminosidad, por nuestra desobediencia a Dios, y otras tantas por estar obedeciendo al Señor, donde el Señor directamente nos prueba. Y este es el caso que queremos ver en este relato. Dice el 22, dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Ellos estaban obedeciendo al Señor. Jesús les dice: pasemos al otro lado, y partieron. Ellos estaban obedeciendo al Señor, y podríamos identificar en esto que estaban en el mero centro de la voluntad del Señor. Y dice: pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Mientras ellos obedecían al Señor, intencionadamente Jesús entra en la barca y se duerme, sabiendo perfectamente lo que iba a suceder, sabiendo perfectamente que donde ellos iban, iba a resultar esta tormenta, y él intencionadamente se aparta de ellos a dormir, a descansar. Y muchas veces eso sucede, que cuando nos vemos en medio de la tormenta pensamos que Jesús ya no está, que Jesús está dormido, que Jesús está quizás en otro lado, quizás haciendo otras cosas, no pendiente de lo que nos sucede, pero no es así, hermano. Jesús estaba intencionadamente poniendo a sus discípulos en esta situación. Y el peligro era real, porque recordemos que ellos eran hombres de mar, ellos eran hombres que conocían perfectamente el mar, conocían perfectamente la navegación, y ellos podían desenvolverse en el mar sin ningún problema, pero esta tormenta era algo, por decirlo de alguna forma, sobrenatural. Era algo que no era natural, era algo que no era normal, porque ellos simplemente decían y se asustaron porque iban a morir. Realmente el peligro era inminente y corrieron a él. Y eso es lo que nos provoca muchas veces las tormentas en nuestra vida: el correr a Jesús, el ir a la fuente de nuestra bendición, a la fuente de nuestro poder, correr a él. Y ellos corrieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, y esto es lo que quiero compartir con ustedes: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Muchas veces en nuestra vida nuestra fe está puesta en cualquier cosa menos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Muchas veces nuestra fe está puesta en nuestras carreras, en nuestras posiciones, en la empresa, quizás en nuestro trabajo, en lo que sabemos hacer, en nuestras posesiones materiales, en nuestro círculo cercano, en
nuestros contactos, en nuestra propia inteligencia, y siempre tratamos de resolver todo, y cuando ya de repente ya no tenemos nada más que hacer, corremos a Jesús. Y no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiere que Él sea siempre nuestro refugio. Él quiere que siempre Él sea el centro de todos nuestros pensamientos. Él quiere que siempre corramos a Él y no confiemos en nuestras propias habilidades o nuestros propios talentos, sino que siempre estemos confiando en Él. Y Él pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y dice, y aterrorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las olas manda y lo obedecen? Y ese es el propósito que el Señor hizo en esta ocasión. Ese es el propósito que Él buscó en esta ocasión. Porque dice, ¿quién? Ellos se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es? Y cuando el Señor podemos identificar una tormenta, estar en medio de la tormenta y corremos al Señor y oramos a Él y le pedimos y Él maravillosa y milagrosamente obra, nos preguntamos, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Dios? ¿Qué poder tiene? Y eso hace que nuestras vidas se maravillen, hace que podamos confiar aún más en Él. Sinceramente, yo no quisiera pasar nunca más por una tormenta, yo no quisiera nunca más pasar por una dificultad, pero las dificultades vienen a nuestra vida por un motivo específico, para poder reconocer el poder de Dios en nuestras vidas y acercarnos más a Él. ¿Ya? Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes en este muy breve devocional. Espero que les haya servido, al igual que a mí, y será hasta la próxima.